he sentido como Jeremías, que por causa de la prueba ya no arde el fuego que antes ardía. Me he querido callar, he querido dejarlo todo, me he querido rendir y he dicho no puedo más, pero siento dentro de mí un fuego que vuelve a arder. Y aunque trato de sufrirlo, tu fuego me vuelve a vencer. Pero siento dentro de mí un fuego que vuelve a arder. Y aunque trato de sufrirlo, tu fuego me vuelve a vencer. Traté de callar y no pude, traté de rendir y no pude, traté de sufrir y no pude, tu fuego me vuelve a vencer. Traté de callar y no pude, traté de rendir y no pude, traté de sufrir y no pude, tu fuego me vuelve a vencer. Gloria a Dios, bendito y alabado es el nombre del Señor. Dios les bendiga esta preciosa noche. Estamos más que contentos de poder estar transmitiendo este programa un lunes más. Por gracia y misericordia del Señor estamos aquí. Nos queremos disculpar que la semana pasada no pudimos estar transmitiendo ya que tuvimos compromisos que atender, pero gracias al Señor ya estamos aquí esta preciosa noche, un lunes más con este tu programa, Hacedores de la Palabra. Para los que no nos conocen, mi nombre es Josué Guevara, siervo de Jesucristo. Estoy aquí con mi amada esposa, mi compañera, mi novia, mi mejor amiga, la hermana Stephanie Guevara, y le voy a pedir que salude al pueblo que nos está viendo en esta noche. Dios la bendiga. God bless everyone. We will be doing the bilingual thing again tonight so that if you have any friends or family that don't know or understand Spanish and you want them to join in, we will be translating the whole message today. Amén, amén. Como decía mi esposa, vamos a estar transmitiendo la programación de esta noche, como siempre, de manera bilingüe para que los amigos, los hermanos que tal vez no entienden el español puedan también recibir parte de la palabra de Dios. Queremos saludar a cada hermano de nuestra iglesia. La iglesia La Noche Está Avanzada en Palm Bay, Florida, Iglesias Maranata. Queremos saludar a nuestros pastores, el pastor Jorge Meléndez y Arlene Meléndez, que saben que estamos en esta encomienda en esta noche. Estamos contentos. Este fin de semana que pasó, tuvimos un fin de semana glorioso, ¿verdad, Stephanie? Amén. La iglesia de nosotros estuvo celebrando su
quinto aniversario. Y estuvo con nosotros el pastor y presidente Héctor Delgado, el presidente de nuestra organización, y estuvo predicando el sábado, el domingo. Vimos cómo Dios se movió, vimos cómo Dios salvó almas, sanó enfermos, libertó a cautivos, habló al pueblo, y verdaderamente que fuimos edificados en gran manera. Y queremos felicitar al pueblo, la iglesia La Noche Está Avanzada en Palm Bay, por su arduo trabajo en esta semana, evangelizando, trabajando en la iglesia para que todo saliera a la perfección. Pudimos ver una vez más que en la unidad están las fuerzas, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso y por todo lo que pudimos experimentar este fin de semana. Amen. We had a anniversary at the church, 5 years in the Church of Maranatha in Palm Bay, and we were able to have our service 2 days with Pastor and President Hector Delgado, and we want to thank all the members of our church that were able to evangelize and pass out tracts so that more people would come. There was a good turnout, and a lot of people accepted Christ and were liberated and were healed. Amen. Amén, amén. Y queremos también recordarles We also want to remind you que después de esta programación, that after this program, a las 8 de la noche, at 8 o'clock, sigue la programación de nuestro hermano, el evangelista Jonathan Rodríguez, our brother Jonathan will be preaching en su programa Sostenidos por la Fe. in the program Sustained by Faith. Así que una vez terminemos nuestra transmisión, usted se queda ahí conectado y sigue escuchando palabra de Dios. So as soon as we're done, you just stay connected and you'll be continuing to receive the message of the Lord. También el miércoles, cada miércoles a las 7 p.m., Also, every Wednesday at 7 p.m., tenemos la programación de nuestro hermano Luis Correa we have our brother Luis Correa con su programa Su Mano Me Sostiene. with the program Your Hand Sustains Me. Así que miércoles a las 7, y este miércoles tendremos también, Also this Wednesday, después de la programación de nuestro hermano Luis Correa, after brother Luis, una nueva programación. a new Van a program. estar dos jóvenes también ministrando la palabra, trayendo estudios, nuestro hermano Samil y nuestro hermano Isaac, dos jóvenes esforzados y valientes que van a estar predicando la palabra Amen. de 8 en adelante. From 8 o'clock. También queremos recordarle a la juventud de la Florida que se acerca la campaña de jóvenes de nuestra iglesia We have our youth revival bajo el tema Persistiendo en lo que hemos aprendido. under the theme called Persisting in What You Have Learned. Y eso será los días 25 y 26 de marzo de este año 2023. March 25th and 26th. Estará con nosotros el evangelista Gabriel Ramos. The evangelist Gabriel Ramos will be in the Word. Así que está toda la información ahí en el flyer. Si conoces un joven que está deseoso, que está buscando de Dios, que quiere de Dios, invítalo a esta campaña de jóvenes. Yes. If you know any youth that need to attend, to enjoy the service, go ahead and invite them. All the stuff is on the flyer. También queremos recordarle también a los jóvenes que se acerca el campamento de jóvenes. Also, the youth camp is coming up. Será los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril del año 2023. It starts March 31st and continues through April 1st and 2nd. Este es el campamento que organizan nuestros hermanos Javier, los evangelistas Javier y Nerian Rodríguez. It's organized by evangelist brothers Nerian and Javier Rodriguez. Y estará con nosotros el pastor Roberto Márquez y el evangelista Steven Oquendo And in the Word we have Pastor Roberto Marquez and Stephen Oquendo bajo el tema rompimiento. under the theme Break Me. Así que estamos gozosos, ansiosos y deseando ya estar en esas actividades que sabemos que serán de mucha edificación para la juventud. We're very excited and we know that this will be a great blessing for the youth. Amén. Así que queremos, sin más preámbulo, entrar a la palabra en esta noche. We want to go ahead and start with the Word. Queremos continuar. Hace 2 semanas estuvimos predicando bajo el tema Ponlo por obra. We were preaching 2 weeks ago in our last program under the theme Put It Into Action. Y queremos continuar con esa palabra. And we want to continue with the second part of that Y message. quiero invitar a todos los que nos están viendo. And I want to invite all that are watching Podemos leer las escrituras en el libro de Deuteronomio, to read in the book of Deuteronomy, capítulo 6. chapter 6. Y vamos a leerlo en español e inglés. We're going to read it in Spanish and in English. Voy a estar leyéndolo yo en español primero. Y dice Deuteronomio capítulo 6, de versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase
para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. In English, Deuteronomy chapter 6, verse 1 says, Now this is the commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess, that you may fear the Lord your God, to keep all his commandments, all his statutes and commandments which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Therefore hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord God of your fathers has promised you, a land flowing with milk and honey. Amén. Oramos. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en esta hora. Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia porque reconocemos que te necesitamos, Señor. Somos nada sin ti, Padre amado, solamente instrumentos, Padre. Y te pedimos que en esta hora tú nos uses, Dios amado. Que tú hables a ese pueblo que está conectado, Padre amado. De la misma manera que tú hablaste a nuestra vida, Dios. Que mientras hablamos esta palabra, Dios, esta palabra penetre lo más profundo de cada corazón, de cada alma, de cada espíritu, Dios amado. Y que sea tu palabra haciendo el efecto necesario en cada vida, Dios santo. Nos encargaremos, Dios amado, de darte a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, porque solo tú la mereces, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Amén, Dios mío, y amén. Gloria a Dios. Ponlo por obra es el tema. Y el Señor nos daba esta palabra hace 2 semanas. The Lord gave us this word about 2 weeks ago. Y queríamos seguir hablando de este tema porque si entendemos lo que es la palabra de Dios, If we understand what the word of God is, la palabra de Dios es práctica. the word of God is practical. Y todo lo que vayamos a hacer nosotros en esta vida, And everything we're going to do in this life, en nuestro caminar diario, in our daily walk, en nuestro ministerio, in our ministry, en nuestra vida matrimonial, in our matrimony, en nuestra vida de familia, in our life and family, todo tiene que ser dirigido por la palabra de Dios. everything needs to be directed by the word of God. Y yo siempre digo que cada tema que se pueda discutir aquí en la tierra, And everything that we talk about here on earth, cada pregunta que tal vez podamos tener, any question we might have, hay una respuesta siempre en la palabra de Dios. there's always an answer in the word of God. Y la palabra de Dios tiene que ser práctica. And the word of God has to be practical. Y como es práctica, tenemos que usarla Since it's practical, we have to use it como nuestra guía en cada cosa que vayamos a hacer. as our guide with everything that we're going to do. Es por eso que en estos días, miren, se ha estado hablando mucho del avivamiento Recently, we've been talking a lot about the revival, y concerniente a lo que está pasando en la Universidad de Ashbury en Kentucky. specifically what's happening in Ashbury in Kentucky. Y no quiero meterme mucho específicamente en lo que está pasando allá, I don't want to get too much into detail of what's going on over there. porque siempre tenemos que ser bien cautelosos We have to be very cautious y bien cuidadosos and very careful en lo que decimos cuando hablamos del mover del Espíritu Santo. what we say when we talk about movement of the Holy Spirit. Recordando siempre que la Biblia dice que hay un pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Because of what the Bible says is a sin that's unforgivable, which is a blasphemy against the Holy Y Spirit. ustedes deben tener mucho cuidado de asignar crédito al Espíritu Santo por algo que Él no ha hecho y también quitarle mérito al Espíritu Santo por algo que sí ha hecho. So it goes both ways. You should be careful with giving credit if it was not the Holy Spirit, and not giving credit if it was. Hay mucha gente que son bien rápidos en hablar o juzgar algo, There's people that are really quick to judge, y usted tal vez pueda caer en blasfemia contra el Espíritu Santo and you can fall under that blasphemy. si habla antes de tiempo y dice, bueno, eso no es un mover del Espíritu Santo, If you speak ahead of time and say it's not a movement of the Holy Spirit, cuando verdaderamente sí era. where it might have been. Entonces, no quiero hablar específicamente de eso porque yo he visto los videos, no hemos estado ahí presentes, We've seen the videos,
we haven't been there personally, which is why we don't want to talk directly about it. Pero sí quiero hablar del avivamiento, But I do want to talk about the concept of revival. porque la Biblia Because the Bible establece talks about lo que es verdaderamente un avivamiento. what truly is a revival. Entonces, si vemos a la luz de la palabra de Dios, If we look at the light of the Word of God, usted puede saber we could know qué es un avivamiento verdadero. what a true revival Y is. sabemos que vivimos en un tiempo donde a todo se le dice avivamiento. And now we live in a time where you call everything a revival. A todo se le llama el mover del Espíritu You Santo. call everything movement of the Holy Spirit. Pero la Biblia es bien específica y como estamos hablando de ponerlo por obra, The Bible is very specific, and since we're talking about putting it into action, tenemos que asegurarnos que nuestro comportamiento o nuestras acciones we got to make sure that our actions or behavior está de acuerdo a esa palabra la cual queremos poner por obra. it's in accordance with the word that we actually want to put into action. Entonces, cuando yo escucho hablar de avivamiento, So when I hear about revival, yo me voy a la Biblia, al primer avivamiento que hubo en las Escrituras. I go to the first revival that there was in the Bible. Porque muchas personas piensan que el primer avivamiento fue el que sucedió en el año 16 en Puerto Rico. Because some people think that the first revival was in the year 16, what happened in Puerto Rico. Y mucha gente piensa que los pentecostales inventaron el avivamiento. They think that the Pentecostals invented the revival. Pero el primer avivamiento en las Escrituras But the first revival in the Word sucedió en el libro de Hechos, happened in the book of Acts, capítulo 2. chapter 2. Todos sabemos que cuando Jesús resucitó, We know that when Jesus Christ Yeah. resurrected, antes de ascender al cielo, before he ascended to heaven, le dio instrucciones específicas a los discípulos. he gave them specific instructions. Y les dijo, to the disciples. quédense en Jerusalén He told them, stay in Jerusalem y no se muevan and don't move hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. until you receive the promise of the Holy Spirit. Y ellos obedeciendo a la palabra de Jesús, And them obeying the word of God, que bueno es obedecer, the word of Jesus, which is good to obey, hicieron exactamente lo que él les dijo. they did exactly what he told them to do. Se quedaron en Jerusalén They stayed in Jerusalem, y dice que un día and they said one day, 120 recibieron 120 people received esa promesa del Espíritu that Santo. promise from the Holy Spirit. Dice que como lenguas de fuego They said like tongues of fire cayeron sobre todos esos que estaban ahí, covered all the people that were there. empezaron a hablar lenguas que no eran el lenguaje de ellos, They started to speak in tongues that weren't their language. y los que estaban ahí And the people that were there, se maravillaban de todo eso. they were in awe. Ese fue el primer avivamiento. That was the first revival. Pero usted sabe que muchas veces solo hablamos de esa porción, You know that most of the time we talk about just that portion, pero no hablamos de lo que sucedió ese mismo día, but we don't talk about what happened that same day, justo después que recibieron el poder del Espíritu Santo. right after they received the Holy Spirit. Porque lo que sucedió fue que Pedro se puso de pie Because what happened is that Peter stood up y comenzó a predicar. and began to preach. Y un Pedro que era un pescador, And that Peter, who was a fisherman, un Pedro que era del burgo, that he was from the hood, from the hood, un Pedro que no tenía educación, a Peter that didn't have education, lleno del Espíritu full Santo, of the Holy Spirit, empezó a predicar el primer sermón o mensaje en la historia de la iglesia. began to preach the first sermon or message in the history of the church. Y el mensaje que predicaba Pedro And the message that he preached en este avivamiento, in this revival, porque estamos hablando de avivamiento, because we're talking about revival, fue un mensaje de arrepentimiento. was a message of repentance. Fue un mensaje que confrontó a las personas que estaban allí. It was a message that confronted the people that were there. Entonces, cuando hablamos de So avivamiento, when we talk about revival, no podemos separar we cannot separate el mover del Espíritu the Santo move of the Holy Spirit de la palabra from the word y la palabra de arrepentimiento. and the word of repentance. La palabra que confronta. The word that confronts. Si usted me dice que es un avivamiento If you tell me it's in a revival, y lo único que está and the sucediendo only thing that's happening es que están cantando canciones, is that they're singing, pero no hay palabra, but there's no word, eso no es un avivamiento then según it's la not a Biblia. revival according to the word. Si usted me dice que es un avivamiento If you tell me it's a y revival están cantando and they're singing y están predicando, and they're preaching, pero el mensaje que están predicando but the message that's being preached es un mensaje de motivación, is a motivational speaker type message. es un mensaje que hace que todos los que lo oigan se sientan bien, It's a message where everyone that hears it feels good about y no es un mensaje que confronta al hombre y a su pecado. and it's not one that confronts man and their sin. Eso no es un avivamiento That's not a revival según la Biblia, according to the word. porque el avivamiento Because a revival trae demostración de poder del Espíritu Santo, shows a presence of the power of the Holy Spirit, pero también trae una palabra que confronta al hombre, but also brings a word that confronts man, que trae arrepentimiento. that brings repentance.
Mire, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, versículo 37 verse 37 al 41. to 41. Vemos lo que pasó en ese primer avivamiento. We see what happens in that first revival. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, versículo 37. verse 37. Dice, esto fue después que Pedro predicó este mensaje. This was the result of that message from Si Peter. usted lee todo el versículo, el capítulo 2, If you read chapter 2, usted puede ver cómo Pedro desglosó la palabra de you Dios, can see how he dissected the word. Peter, lleno del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Y dice el versículo 37, Verse 37 says, al oír esto, now hearing this, se compurgieron de corazón they were pricked in their hearts, y dijeron a Pedro and said unto Peter y a los otros and apóstoles, to the rest of the apostles, varones hermanos, men and brethren, ¿qué haremos? what shall we do? Cuando escucharon el mensaje de Pedro, When they heard the message of Peter, que era un mensaje que los confrontaba, which was a confrontational message que los llamaba al arrepentimiento, that called them to repentance, el resultado de ese mensaje the result of that es message, que dice que estos hombres se compurgieron en su corazón. it said that it pricked their heart. La palabra que Pedro predicó The word that Peter preached, rompió el corazón de estos hombres en dos. it broke their heart in two. Penetró profundamente. It penetrated. Era una palabra It was a word que les decía a ellos that told them que ellos estaban mal. that they were wrong. Eso es un avivamiento. That's a revival. Entonces, una vez más, Once again, estamos hablando de poner la palabra de Dios por obra. we talk about putting the word of the Lord in action. Si es un avivamiento bíblico, If it's a true revival based on the word, tiene que estar una palabra it has to be a word que cause that causes que los que la oyen that those people that are listening se compungieran en su corazón. would feel pricked in their hearts. Amén. Dime algo, Stephanie. Amen. You know, when we're talking about this, where Peter actually preached, and it says that it pricked their heart. Estamos hablando de esto que dice que Pedro predicaba y que le compurgieron los corazones de los que lo oyeron. Well, how does the Bible describe the word? ¿Y cómo es que Dios describe la palabra? In other parts of the Bible, it says that it is like a double-edged sword. En otra parte de la Biblia dice que la palabra es una espada de doble filo. So that means it's gonna hurt. It's not gonna feel nice. Que significa que va a doler, que no va a hacer que tú te sientas bien, It should penetrate, que va a penetrar, which causes an action. que va a causar una acción. Because if you get penetrated Por- by a knife, Porque si un cuchillo te penetra a ti, or the word here prick, like a prickly a prickly cactus or something, o por un cactus o por algo que puya, you don't just stay still. tú no te quedas tranquilo. You have a reaction. Tú tienes una Because reacción you've been penetrated. porque algo te está penetrando. Where you're like, what do I Ah, do? y tú dices, ¿qué yo hago? How do I fix this? ¿Cómo yo arreglo This esto? hurts. Esto me duele. Why is it hurting me so much? ¿Por qué me está doliendo tanto? Because the Bible's also reflected as a mirror. Porque la Biblia también se enseña como un espejo. The Bible, it says that the Bible is like a mirror showing you those things you didn't know you had. Dice que es como un espejo enseñándonos las cosas que nosotros no sabíamos que teníamos. So it comes up with that question, like the question the men have, what shall we do? Y el resultado es la pregunta que hicieron esos hombres. ¿Qué haremos? If you're not asking the question, what shall I do? Si tú no estás preguntando esa pregunta, ¿qué haremos? And you don't have the answer, Y tú no tienes la respuesta message. en el it mensaje. is void, the message. El mensaje no sirve. It didn't work El mensaje no funcionó. to be the word, that double-edged sword that's supposed to be penetrating the heart. Como esa espada de doble filo que se supone que penetra el corazón. You're not preaching the word. No estás predicando You're la preaching palabra. what you want to say. Estás predicando lo que tú quieres The decir. word is powerful on its own. La palabra tiene poder. Does not need to be added onto. Tú no tienes que añadirle a la And you palabra. don't need to take it away. Y no tienes que quitarle a la If you're palabra. concerned for hurting people, Si lo que te importa a ti es no dañar o no lastimar a la gente, that's what a sword does. eso es lo que la espada A hace. sword goes deep. La espada penetra. Because the way we are in our natural being Porque la forma que nosotros somos en nuestro is nivel not natural good enough. no es suficientemente We are bueno. born in a sinful nature. Nacemos en un estado de pecado There needs to be change. y tiene que haber un There cambio. needs to be purification. Tiene que haber purificación. That's what the word does. Y eso es lo que la palabra hace. I prefer. Yo prefiero, Some people would say that's like a masoquista. y alguna gente dirían, eso es un masoquista. Just
Just tell me what I need to change. Pero yo prefiero que tú me digas lo que está mal, lo que Just tengo que tell me what cambiar. I need to change because Dime lo que tengo que cambiar. once you tell me all these little flowers, I don't want to hear the sugar. I don't want to hear the sweet stuff. Porque yo no quiero flores, yo no quiero el azúcar, yo no quiero lo dulce. I want to hear what the word has to tell me that I need to change. Yo quiero escuchar lo que la palabra me dice que yo tengo que cambiar. Amen. Amén. Eso es eso es correcto, lo que dice Stephanie, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice que el resultado es que estos hombres preguntaron, ¿qué haremos? The result was that the men asked, what do we do? Y en el versículo 38, ese mismo capítulo 2, And in the next verse, dice, Pedro les dijo, verse 38, then Peter said unto them, arrepentíos repent y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Estamos hablando de avivamiento. We're talking about a revival. Este es el avivamiento verdadero. This is a true revival. Poder del Espíritu Santo. Power of the Holy Spirit, Demostración de poder. demonstration of power, Señales. signs, Dones. Gifts. gifts. Pero luego una palabra que confronta, But after the word that confronts, que penetra el corazón, that penetrates the heart, que causa que los que la oyen digan, ¿qué yo tengo que hacer? that causes what you're saying, what do I have to do? Y que la respuesta sea, And that the response is, lo que tú tienes que hacer what you have to do es is arrepentirte, repent, bautizarte baptize yourself en el nombre de in Jesús the name of Jesus para perdón de for pecados the remission of sins. y recibiréis el don del Espíritu Santo. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Y dice que Pedro dijo en el 39, And it says that Peter said in verse 39, porque para vosotros es la promesa, for the promise is unto you, alabado sea el nombre del Señor, y para todos los que están lejos, and for all that are far, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. afar off, and to your children, even as many as the Lord our God shall call. Y el 40 dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, Verse 40 says, and with many words they did testify and exhort, saying, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ay, save santo. yourself from this untoward generation. Esto es un avivamiento. This is a revival, Una palabra a word que tal vez sea dura. that might be hard to hear. Una palabra que tal vez la gente no quiera escuchar. Maybe one that a lot of people might not want to listen to. Pero eso es lo que es un avivamiento. But that's what a revival is. Dice el 41, así que Verse 41. los que recibieron su palabra, Then that gladly received his este es el word. resultado. Entonces hubo un grupo, dice, los que recibieron. There's a group, there's a part. So, no Those that received. fue todo el mundo que recibió. Everyone doesn't receive. Mira, amado hermano, es bien fácil. Un avivamiento va a tener uno de dos resultados. In a revival, there's going to be one or two results. Recuérdense, como decía el pastor Héctor ayer, nosotros no vivimos en Alicia y el mundo de las maravillas, We don't live in Alice in Wonderland, donde todo el mundo va a aceptar lo mismo. where everyone's going to accept the same word. No, vivimos en un mundo donde la reacción a un mensaje que confronta We live in a world where when you preach a message that confronts, es que hay un grupo que la va a aceptar there's a group that's going to accept y hay it. un grupo que se va a endurecer. There's a group that's going to be hardened against it. Eso también es parte del avivamiento. That's also part of the Entonces, revival. yo me preocupo cuando veo I get worried when I see que hay un grupo supuestamente en avivamiento, where there's a group that's supposedly in a revival, pero no hay una resistencia en contra de eso. but there's no resistance. No hay gente que están hablando en contra de eso. There's not people going against it. Porque una señal de un avivamiento Because a sign of the revival es que hay un grupo que resiste el avivamiento, is that there's a group that will resist, que revival. resiste la palabra. that resists the word that's being preached. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, así que los que recibieron, no fueron todos, los que recibieron So the group that actually received su palabra, his word fueron bautizados, were baptized, se añadieron aquel día. and the same day they Escuche were added, esto es un avivamiento. they were added, listen to this, Esto es un avivamiento. this is a revival, Demostración de poder, demonstration of power, dones, the gifts, lenguas, the tongues, mensaje que confronta, the message that confronts, una respuesta al mensaje. ¿Qué debo hacer? a response to the message saying, what shall I do? Una respuesta a la respuesta. Tienes que An arrepentirte. answer to the question that you have to repent and get baptized. Un grupo que acepta A group that
that accepts it, la respuesta, the answer, y dice que ese día, and it says that that day, el primer mensaje que Pedro predicó, after the first message that Peter preached, ustedes saben que el primero que predicó un mensaje pentecostal no fue I. Ávila, you know that the first person that had a message was not Yeye Ávila, fue Pedro. was Peter. Y dice que en ese primer mensaje It says that in that first se preaching, convirtieron 3,000 personas. 3,000 people were converted. Eso es un avivamiento. That's what a revival is. Si yo llego a un supuesto avivamiento If I go to a so-called revival y yo me paso 3 horas cantando and I'm 3 hours singing, y 3 horas llorando 3 hours crying, y 3 horas gimiendo, 3 hours weeping, weeping, y 3 horas sintiéndome mal por mi pecado, and 3 hours me feeling bad for my sin, pero cuando terminen las 3 horas, but when all the 3 hours are done, yo me paro, I get up me voy and I leave y sigo en lo mismo, and I continue in the same thing, eso no fue un avivamiento. that wasn't a revival. Ustedes saben que tenemos iglesias hoy en día, You know, we have churches nowadays que o organizaciones, or organizations. que todos los años celebran campamentos o convenciones. They celebrate conventions, revivals, camps, Y usted va y mira esos eventos and you go and you see these events, y ven jóvenes and you see youth llorando, crying, cantando, singing, gimiendo. weeping. Y cuando salen de ahí dice, wow, tremendo avivamiento. Then they say, wow, what a revival. Y a los 2 días, And then 2 days later, esos jóvenes siguen fornicando, continue fornicating, siguen mintiendo, keep lying, siguen atados a la pornografía, keep being addicted, addicted to pornography, siguen acabando. keep doing what they were doing before. ¿Por qué, amados hermanos? Why? Porque lo que pasó en ese evento Because what happened in that event no fue un avivamiento. was not a revival. Porque el avivamiento trae lo que pasó aquí en el libro de Hechos. Because revival causes what you see here in the Trae que chapter 2 gente of se Acts. arrepientan. Brings people that are repentant. Y no solo eso, mire lo que dice el versículo 42. Not just that, look at what it says in verse Y 42. perseveraban en la doctrina de los apóstoles. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Entonces no es solo que yo haga profesión de fe It's not just I do the confession of faith. y que diga que wow, tremendo avivamiento, tremenda convención, and tremendo say, campamento. wow, the tremendous event I went to. No, es que yo permanezca, Is that I stay steadfast. que yo persevere en la doctrina de la palabra que se me predicó ese día. Steadfast in that same doctrine that was preached that day. Eso es un verdadero avivamiento. That's a true revival. Entonces, si estamos poniendo la palabra de Dios por obra, If we're putting the word of God into action, nuestros avivamientos our revivals tienen que alinearse a lo que dice la palabra de Dios, que es un avivamiento. needs to be delineated with what the word of God says is a revival. Y mira, amados hermanos, todos los avivamientos después de en la historia de la iglesia, And all the revivals after this one, after the church, han seguido la misma fórmula. it's all gone through the same formula. Porque vemos más adelante, después sabemos que en el año 300 y pico, cuando llegó Constantino, Little bit later, in the year 300 AD, when 300 something, or 300 something, when Constantine came y hizo la unión del Imperio Romano con la iglesia, and made the union between the church and the Roman Empire, la iglesia se pervirtió the church got perverted, y 1200 años después and 1,200 years later, sucedió otro avivamiento. another revival occurred. Un monje alemán, A German monk, German monk de nombre Martín Lutero, named Martin Luther, escudriñando las escrituras, reading the word for himself. porque los avivamientos no es canción, no es cantar. The revivals are not just singing. El avivamiento es esto, amados hermanos, las The escrituras. revival is the word itself. Este monje, This monk, escudriñando las escrituras, reading the word, se dio cuenta que la iglesia católica ya se había salido de lo que la palabra decía. realized that the Catholic Church had already gone away from what the word said. Y la reforma, And the Reform, donde nace el protestantismo, where Protestants were born, fue un avivamiento, was a revival porque estaba basado en la palabra. because it was based off the word. Martín Lutero empezó a dar una palabra que confrontaba. Martin Luther started giving a word that confronted. Más adelante, More forward, vemos a hombres como John Wesley we see people like John Wesley, en Inglaterra, en Europa. England. También un avivamiento. also a revival. Y ese avivamiento basado en la palabra, And that revival based off the word, eventualmente en el siglo pasado, eventually, like in the previous century, llega aquí a los Estados Unidos. gets here to the United States. En el año 1901, In 1901,
01 en Topeka, Kansas, in Topeka, Kansas. se da el primer avivamiento The first revival a- happened aquí en los Estados Unidos. in the United States. Y en ese avivamiento, And in that revival, que de hecho fue en un seminario también, was in a seminary, había un hombre there was a man, afroamericano African American man, de nombre William Seymour, William Seymour, que estaba sentado en la parte de atrás that was sitting in the back seat del seminario. of the seminary. Le recordamos que en ese tiempo, en esta nación, los que saben la historia, We know from history Ah. that at that time in this nation, había segregación racial. there was segregation. Los negros no podían estar junto con los blancos. The blacks could not be together with the whites. Y este hombre, William Seymour, que era moreno, When William Seymour, who was of African American descent, decidió llegar a ese lugar, decided to get to that location, sentarse en la parte de atrás, sit in the back, y lo que él vio en ese lugar, and what he saw in that place, años después, en 1906 o 7, later in 1906 or 7, lo llevó para la calle Azusa, he took it to Azusa Street en California, in California, donde explotó el gran avivamiento de lo que se conoce hoy en día como el movimiento pentecostal, where it blew up that great Pentecostal movement, the revival. the revival. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Lord. todos esos avivamientos But all those revivals estaban basados were based en la palabra. in the Word. Después vemos más adelante We see more future down que the eso road, se esparció por todos los Estados Unidos. that expanded throughout the entire United States. En el año 16 llegó a Puerto Rico, In the year 16 gets to Puerto Rico. misioneros predicando esta palabra Missionaries that were preaching the Word, confrontativa, confronting de arrepentimiento, of repentance, hablando del infierno, talking about hell, hablando del cielo, talking about heaven, hablando del pecado. talking about sin. Se esparció ese avivamiento It spread por todo Puerto Rico. all of Puerto Rico. De ahí llegó a República Dominicana. It then got to Dominican Republic. El mismo The mensaje. same message. De ahí fue para Centroamérica, Then Central America, para South Suramérica America, y hasta el día de hoy. until this day. Pero ese avivamiento But that revival comenzó con una palabra started with a word que le decía al hombre, that told people, tú tienes que you have to arrepentirte. repent. Dime algo, Stephanie. You know, we have to be careful because a lot of people now they're saying that they have a revelation. Tú sabes que tenemos que tener cuidado porque mucha gente hoy en día dice que tienen una revelación. And through that revelation, a revival of their own. Y a través de esa revelación hacen un avivamiento que es de ellos propios. And how do you know the difference? ¿Y cómo conocemos la diferencia? Well, let's look at Martin Luther. Bueno, vamos a ver a Martín Lutero. We're talking about the Catholic Church Estamos hablando de la Iglesia in Católica those origin times. en esos tiempos del siglo pasado. Do you know how that started? ¿Sabemos cómo eso comenzó? With access to the word. Con acceso a la palabra. Because there wasn't access to the word. Porque no había acceso a la So palabra. everybody was eating what the one person was saying in the front. Así que todo el mundo se estaba comiendo lo que le enseñaban desde los púlpitos de la Because Iglesia the word Católica. that was provided was in a language they couldn't understand. Porque la palabra que le estaban dando estaba en un lenguaje que ellos mismos no entendían. And so the interpretation was all made by one person. Entonces la interpretación estaba siendo hecha por una sola persona. And then it corrupted it because they were modifying what was the word. Y se fue corrompiendo porque iban modificando lo que la palabra decía. So there was a corruption Hubo una corrupción and a removal of the word. y removieron parte de la palabra. It's not that he interpreted the word his own way. No es que Martín Lutero interpretó la palabra a su manera. No, he didn't just say, "Oh, God revealed something new to me of the word." Él no dijo, Dios me reveló algo nuevo He de la just palabra. finally got access to the word. Él solo que finalmente tuvo acceso a la Because palabra. the access was removed from him. Porque el bloqueo fue removido. From him and the people. Porque había un bloqueo para él y el pueblo. And once he was able to get access Y una vez que él pudo tener acceso and actually studied it y pudo estudiarla and mirrored it with what was going on at that y time, pudo ponerla como espejo a lo que estaba pasando en ese tiempo, parallel comparison, paralelamente comparando, he came up with the thesis, llegó con las tesis, which was about what, 37 or 97? 96, creo que eran 96 90 tesis, something different points, 96 diferentes puntos biblical references con referencias bíblicas of what was in error, que eran los errores de la Iglesia not Católica. based off anything else but the word. No era basado en sus sentimientos, sino basado en la palabra. These were factual stuff from the word, nothing that he came from himself, but what was actually said. Nada de eso nació en el corazón de él, sino eran cosas que él pudo ver comparando simplemente con la palabra. Now, what made him different? ¿Qué lo hizo a él diferente?
Some people might have already knew this. There's people that knew of the word of that time in the Catholic Church. Había gente que conocía la palabra en la iglesia católica en ese tiempo, But they were benefiting from it. pero se estaban tenían beneficio del sistema. They rather have it more like a dictatorship. Let me tell you what it says and then you listen to my instructions. Querían que siguiera, se podría decir, una dictadura. Déjame que yo interprete la palabra y yo te digo lo que tú tienes que creer. But Martin Luther Pero Martín Lutero had a heart for the souls. tenía un corazón por las vidas. The same thing with all the people that followed afterward. Lo mismo con todos los otros hombres de los cuales hablamos. With segregation, with all these things, lack of access. No tenían acceso, Lack of access of the word. no tenían acceso a la So palabra. no, it wasn't a new revelation that came. It wasn't their own interpretation. Así que no era una revelación nueva o interpretación Which is propia. what we need to be careful with. Y de eso es que nos tenemos que cuidarnos. Because there's nothing new under the sun that's not written in the word. Porque Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Right? The word already has all the answers. Las respuestas ya están en la palabra. But don't remove the source from the people. Lo que tenemos que hacer es no remover la palabra de la gente. The word is what people need to interpret if what you're saying is true. Lo que la gente necesita para saber si lo que tú estás diciendo es verdad es la palabra. When you're in church, Cuando estás en la you iglesia, have your word, tú tienes tu palabra and you're confronting to make sure that that word is comparing to what's being said. y tú estás comparando para asegurarte que lo que te están predicando del púlpito está aquí en la palabra. Don't depend on what others tell you. You can look at the word and the Holy Spirit will guide you. If it's your first time, the Holy Spirit will guide you. No dependas solamente de lo que te están diciendo del púlpito. Usa la palabra y el Espíritu Santo te va a dirigir. And there's a testimony of my own mother that she didn't have the interpretation as well. Y hay un testimonio de mi propia suegra que ella no tenía acceso. And because we had a larger family, I didn't want to be the one to say, hey, this is how you interpret it, this is how you say it. Y como tenemos una familia grande, yo no quería ser la que le decía a ella, oye, esta es la forma que tú lees la palabra, esta es la forma que tú la interpretas. And because I knew the word said that the Holy Spirit reveals, Y como yo sé que la palabra dice que el Espíritu Santo es el que revela, little by little on her own, she was able to dissect the word. poco a poco ella sola pudo ir disectando la And the palabra. Holy Spirit confronted her. Y el Espíritu Santo confrontándola a And all ella. the changes that has been made from that point till now Y todos los cambios que han sucedido desde ese punto hasta ahora has just been because now she has access. han sido simplemente por el acceso que ella tiene a la palabra. Amen. Amén. Sí, como decía Stephanie, la Biblia misma dice que la palabra no es de interpretación privada. Amen. Quiere decir que yo no soy el único que puedo decir lo que dice, lo que no dice. Amen. Todos tenemos acceso a la palabra. We all have access to the word. Y entonces, por eso que queríamos traer esta palabra en esta noche, porque hemos estado hablando de este tema y parece que nos salimos del tema, pero esto fue lo que el Espíritu Santo nos dio. This is what the Holy Spirit gave us. Y es lo que dice la palabra, cuando Dios habla al pueblo, When God speaks to the people, aquí en Deuteronomio capítulo in 6, Deuteronomy 6, la importancia que Dios quería recalcarles a ellos the importance of what God wanted to reiterate to them era que pusieran la palabra por obra. is to actually put the word into action. Entonces, en todo lo que yo hago en mi vida, In everything that I do in life, yo tengo que poner la palabra de Dios por I obra. have to put the word of God into action. Y por eso que queríamos traer esto y vamos a estar hablando en esta programación, queremos estar tocando temas actuales que están pasando, In this program, we're going to be talking about current events. tal vez en la noticia, lo que vemos por los medios sociales, Whatever's in the news or in social media, y traerlo a la luz de la palabra, and put it in the light of the word saber qué dice la Biblia, to know what the Bible says, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que dice la so palabra, that we could walk according to what the word no de says. acuerdo a mis sentimientos, Not to what I feel ni lo que yo creo, or what I believe ni lo que no me ofende, or what doesn't offend me, sino lo que dice la palabra de but Dios. what the word of God says. Entonces la semana pasada estábamos hablando de esto y cuando Dios le dice al pueblo And last week we were talking about this, and when God talks to the people, y le habló de mandamientos, estatutos y decretos, and he talked to them about commandments and statutes and decrees, y hablamos de la diferencia entre los mandamientos, los estatutos y los decretos, and we talked about the difference between all three, y hablamos que cuando hablaba de los mandamientos and when we talked about the commandments, nos vamos siempre a los 10 we mandamientos. go to the 10 commandments. No matarás, Don't kill, no hurtarás, don't steal. steal, No tendrás dioses ajenos delante de mí. don't have other false gods before me, Guarda el día de reposo. watch the Sabbath day, keep it holy, Honra a tu padre y a tu madre. honor your mother and Los father, mandamientos que todo el mundo conoce. all the commandments that everybody knows. Pero después hablamos de lo que dijo Cristo en el Nuevo Testamento. Then we talked about what Jesus said in the New Testament. Porque Cristo lo que quería decirle a esa gente Because what Jesus wanted to say to those people era, was, pónganlo por obra. put it into action. No es solo entenderlo, It's not just understanding and memorizing. no es solo memorizarlo, porque esta gente lo tenía memorizando, es ponerlo por obra.
It's putting it into action. Y Jesús les decía a ellos And Jesus told them, que la forma que ellos lo ponían por obra and the way that you put it into action, era guardando su corazón. it's guarding their heart. Porque era posible Because it was possible que tal vez esa gente that maybe those people no estaban pecando weren't sinning a vista de los otros, in front of other people, pero en sus corazones but estaban in their pecando. heart they were sinning. Era posible que esa gente nunca había matado a alguien, Maybe they never physically killed anybody, pero en su corazón mataban a la gente but in their heart they killed con people su lengua. with their tongue. Era posible que esos hombres tal vez nunca habían adulterado, Maybe they never committed adultery. tal vez nunca le habían sido infieles a sus mujeres, Maybe they were never unfaithful to their wife. pero en sus corazones todos los días le eran infieles a sus mujeres. But in their hearts, every day they were unfaithful to their wife. En sus corazones In their hearts, todos los días adulteraban. every day they were adultering. Y llegamos a la conclusión And we get to the conclusion que cuando Jesús les dijo esto a ellos, that when Jesus told them that, quedó establecido it became established que la gracia that grace, era más estricta que la ley. it is more strict than the law. Porque cuando la ley te juzgaba en lo que tú hacías, Because when the law judged you on what you did, la gracia te juzga the grace judges you en lo que hay en tu corazón, on what's in your heart, en lo que hay en tus pensamientos, and what's in your mind, en lo que el hombre no puede ver. and the things that man cannot see. Así que la gente piensa que vivimos en un tiempo que es más suave. Some people think, oh, it's a lot easier now. Estamos en el momento de gracia. We're in the grace. Estamos en un momento donde si tú pecas, Dios no te mata. We're in a time where if you sin, God's not going to kill you Pero like usted how He sabe used to. que a los que dicen eso ya están muertos. The people that say that, they're already dead. Si tú dices, yo estoy en un tiempo de gracia donde Dios ya no mata, Well, if you say, I'm in a time of grace and God doesn't kill anyone, entonces yo puedo hacer lo que me da la and I gana. can do whatever I want, Es que Dios no te tiene que matar is that God doesn't have to kill you porque ya tú estás muerto. because you're already dead. Como cuando Dios le dijo a Adán, When God told Adam, el día que comas de ese fruto, the day that you eat of that fruit, morirás. you will surely die. Y cuando Adán comió del fruto, And when he ate of it, me imagino que Adán habrá dicho, Adam probably said, bueno, y comí del fruto y todavía estoy vivo. I ate and I'm still alive. Pero Adán no se daba cuenta But Adam didn't realize que el momento que él comió ese fruto, the moment he consumed it, él murió. he died. La humanidad entera murió. All of humanity died. Porque ahora estaban marcados They were marked por la maldición del pecado. by the Curse. curse of sin. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Worship the leyendo aquí en Deuteronomio, In Deuteronomy capítulo 6, chapter 6, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos now these are the commandments, the statutes, and the judgments que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. which the Lord your God commanded to teach you. Entonces, era la labor de Moisés It is the work of Moses enseñar. to teach. Y es la labor de nosotros And it's the work of for us, Our it's job. our job enseñar. to teach. No es solo la labor del pastor, It's not just the job of the pastor. no es solo la labor del maestro de escuela It's bíblica. not just the job of the Sunday school Alábalo teacher. mucho. Praise him, Lord. Es la labor de cada uno de nosotros It's the job of each and every one of us enseñar. to teach. Pero no solo enseñar, It's not only to teach, sino dice, para que lo pongáis por obra to put it into action en la tierra in teach them in the land whether ye shall possess to it, a la cual pasáis vosotros para tomarla. to possess it. Ahora en el versículo 2 dice Dios, In verse 2, para que temas a Jehová tu Dios. that thou mightest fear the Lord thy God, Entonces el mandamiento de Dios the commandment of God a Moisés para el pueblo to Moses for the people era número uno, enseñar la palabra, is to teach the word, que es algo que hoy en día no se está haciendo. which is not happening. Hoy en día el servicio de escuela bíblica Today, Sunday school es uno de los servicios que más los cristianos no le ponen importancia. is one of those services where more Christians don't put value on it. Decimos, bueno, yo voy el domingo They say, well, I'm going to go on Sunday porque ese es el servicio poderoso, because that's a strong service. pero en la semana cuando hay estudio bíblico But in the service, during the week when there's Bible study, no nos aparecemos we don't show up y no sabemos and we don't que el realize cristiano crece that Christians grow en el estudio bíblico. in Bible study. Alabado sea el nombre del Señor. Amen. Entonces los mandó a enseñar, He told them to teach. los mandó a poner la enseñanza por obra. He told them to put the teaching in action. Y tercero, los mandó a temer a Dios. And thirdly, they told them to fear the Lord. Una de las otras cosas Another of the things que hoy en día se ve that you see today es que ya no hay temor de Dios. is that there is no fear of the Lord. Mire,
el día de él, el pastor Héctor estaba predicando Yesterday, Pastor Hector was preaching, y él explicaba algo que es tremenda verdad. and he explained something that was a real truth. Y él decía que hace 20, 30 años en el Evangelio, He said about 20, 30 years ago in church, y los que llevan esa cantidad de años en el Evangelio, los que son criados en el Evangelio, saben que esto es verdad. those that were created in the word, raised Raised in the word, know that this is true. Y era que había un temor bien grande por pararse en un púlpito a tomar una parte. Is that there was a reverence or a fear of going unto the altar. La gente para tomar una parte, People, in order to take a part, alabado sea el in nombre the del Señor, service, se examinaban. they would auto-examine themselves. La gente, si le daban una parte y sabían que había algo mal en ellos, People would realize if they had something bad that's inside of them, decían, no, pastor, yo no puedo tomar esa parte. they would say very easily, no, Pastor, I cannot take Porque this había part. un temor por Dios. Because there is a fear of the Lord. Y temor no es miedo. And fear is not being scared. Temor es respeto, Is reverence, respect, reverencia reverence por las cosas de Dios. for the things that are of God. Y el problema hoy en día And the problem today es que ese temor se ha ido. is that fear has gone away. Yo hablaba con una persona ayer I talked to someone yesterday y lo admiraba de verdad. and I admired it. Y le dije, mira, eso que tú sientes en tu corazón, I told them, you know what you feel in your heart, dale gracias a Dios. thank God. Porque eso es el Espíritu Santo Because that's the Holy Spirit que todavía that still te está inquietando a ti. is making you Uncomfortable. uncomfortable. Porque esta persona me decía que se sentía como que le había fallado a Dios. This person felt that they, failed God. Y tal vez si vemos, comparándolo con tantas cosas que podíamos hacer, podemos hacer en contra de Dios, por lo que la persona pasó no es algo tan grave. If we compare it to other things that we know are sin, that could be a sin against the Lord, we might think, oh, it's not that big of a deal. Pero esa persona tenía tan gran respeto y temor por Dios But this person has such a fear and a reverence to the things of God. que quiso, alabado sea el nombre del Señor, no solo confesárselo a alguien, sino pedirle perdón a Dios. He didn't just want to confess it to someone, he wanted to ask forgiveness from God. Y aunque en el momento él se sentía mal, And even though he felt bad at that moment, yo le dije, mira, tú te arrepentiste. he told them, you repented. Tú le pediste perdón al Señor y ya Dios te perdonó. You asked God for forgiveness and he already forgave you. Pero la otra cosa que te voy a decir But the other thing I'm going to tell you es que te admiro. is that I admire you. Le dije, I te told admiro. them, I admire you. Porque ese temor de Dios que está en ti, Because that fear of the Lord that's in you, hay mucha gente que ya no lo tienen. there's a lot of people that don't have that Y anymore. esta no es una persona, alabado sea el nombre del Señor, que es un ministro, evangelista internacional. Es una persona común y corriente This is not en a la iglesia. famous evangelist or anything. This is just a common servant of the Lord in the church. Pero usted sabe que hay muchos evangelistas, pastores, ministros de renombre But there's people with those higher levels, higher titles, que ya no tienen el temor que tenía esta persona. that don't have the fear that person Que has. han perdido el temor a Dios. That have forgotten that fear, reverence of the Lord. Que se montan en un púlpito a ministrar They go on the altar to minister. después de haber pecado, después de haberle fallado a Dios, después de haber discutido con la esposa, después de haber maltratado a los hijos. After having sinned and have sinned against their spouses and their children and just having horrible behavior. Como si fuera algo normal. Like if it's normal, it's okay to do all those things. Yo me siento, y aquí está mi propio testigo, yo me siento horrible. I feel horrible and my Si- wife is here. Si yo tengo que ministrar If I have to minister y yo tengo una diferencia con mi esposa, and I have a conflict with my spouse. yo me siento, my wife, aunque no sea, no tiene que ser que yo pequé contra ella, solo que tengamos una diferencia. it doesn't have to be that I sinned against her. It's just that, we have some kind of conflict. Me siento mal, I feel bad. me siento como que yo no puedo ministrar. I feel like I shouldn't go up to the altar. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces no me cae en la mente It doesn't get to me. cómo hay I gente can't understand how is there people que con una vida de práctica de pecado that practice sin pueden encamararse, subirse a un púlpito can actually go up into an altar y predicar and preach y dirigir un devocional and do a whole devotional y tomar un especial and take a special y ministrar. and minister. ¿Usted sabe por qué pueden? Do you know why they could? Porque ya no hay temor de Dios. Because there is no more fear. ¿Y usted sabe por qué ya no hay temor de Dios? You know why there's no more fear of the Lord? Porque nunca han puesto la palabra de Dios por obra. Because they haven't put the word of the Lord in action. ¿Y usted sabe por qué no han puesto la palabra de Dios por obra? Do you know why they haven't put the word of the Lord in action? Porque nunca se les enseñó correctamente. Because they weren't taught.
Eso de respetar el púlpito You know what it is to respect the altar? se enseñaba en las iglesias. It was a taught thing in church. Era parte de la doctrina básica de una iglesia. It was part of the basic doctrine or teachings of the church. Mire, a un paso aún más, antes una persona llegaba a una iglesia Before, when someone new would come to church, y no importaba si esa persona, y yo experimenté eso, lo vi en iglesia, I seen it before that where it doesn't matter if that person, no importaba si esa persona llegaba a otra iglesia con recomendación, si era un ministro, si era... los pastores eran tan respetuosos del Y púlpito, celosos. celosos del púlpito. at the time, you know, Yes. it doesn't matter if they had a background and a resume that was really long in the ministry stuff. They were zealous of the altar. Eran tan celosos y tan respetuosos del púlpito que decían, mi hermano, usted llegó, usted tiene un ministerio, usted Dios lo usa, pero yo necesito que usted se siente por un tiempo en la iglesia. They would request that person would sit down for some time in the church. ¿Y usted sabe qué hacían la gente? You know what people would do? No se iban, They wouldn't leave. se sentaban. They would sit. Ministros que tenían agendas, Ministers that had agendas, que Dios lo estaba usando. that the Lord was using them. Llegaban a la iglesia, They would get to church. el pastor le decía eso, The pastor would tell them that. y en vez de, como hacen hoy en día, saltar para otra iglesia, Instead of just jumping Ay, to another santo. church like how some people do, se sentaban y se sometían, they would sit down and they would submit. porque eran personas Because they were people que tenían temor de Dios, had fear of the Lord. porque ponían la palabra de Dios por obra, Because they would put the word of the Lord in action. porque se les había enseñado correctamente. Because they were taught correctly. Aún a los niños, el culto de niños se les enseñaba eso, Even in the kids' service, they would be taught el that. respeto por las cosas de Dios. The respect and the reverence for the things of God. Usted va a ministrar hoy, aunque usted sea un niño, usted tiene que ayunar. Even if you're Nos a enseñaron a kid. nosotros. Even if you're a kid, you know, we were taught as kids, if you're going to have a part, go ahead and fast. Es imposible que tú estés viendo televisión todo el día y vayas a tomar una parte, un especial, aún en un culto de niños. Even in a kid's service, you're going to be watching TV all day and distracted and playing video games, and then you're going to go ahead and minister in the altar? Y eso desarrolló en nosotros And that produced in us un temor a fear por las cosas de Dios. for the things of the Lord. Así que queremos dejarlo en esta noche con esta palabra. We want to leave you with this word, Lo importante de poner la palabra de Dios por obra. the importance of putting the word of the Lord in action. Y que todo lo que veamos en este mundo, And everything that we see in this world, no importa lo que el hombre diga, doesn't matter what man says, lo comparemos we compare it con esto. to the word. Si no está de acuerdo con esto, If it's not in accordance with what the word says, no es cierto. it's not true. Y si está aquí, And if it's there, yo tengo que ponerlo por obra. I need to put into action. Que lo que yo pueda ver en el exterior, What I can see from the outside, donde quiera que sea, wherever it may be, yo pueda buscar en la palabra, Señor, esto está en tu palabra. I can look it up in the Bible ¿Cuál- and say, is it in your word? ¿Cuáles son tus reglamentos para este tema? What are your regulations according to this specific topic? Porque yo quiero caminar de acuerdo a tu palabra. Because I want to walk according to your word. Oramos, Padre, te adoramos, Thank you. te bendecimos y te Thank you exaltamos. for your mercy and Te your damos gracias, Espíritu Santo de Dios, que en esta preciosa noche tú nos has permitido, Dios mío, transmitir un lunes más, Dios amado. Yo te pido que tú bendigas, Dios amado, a cada hermano, a cada amigo que se ha conectado en esta noche, Dios. Que esta palabra, Dios mío, haya penetrado a lo más profundo de cada corazón, Dios mío, de cada vida. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Dios. Yo te pido, Padre amado, que tú nos ayudes, Dios, a enseñar esta palabra correctamente, a ponerla por obra, Dios mío, y a tener temor tuyo, Dios amado. Ayúdanos, Cristo, help us transfórmanos, Dios amado, y ayúdanos a crecer en ti and help us cada día más y más. every day more. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Amén, Dios mío. Y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta el próximo lunes que nos vemos, si Dios lo permite, y si Cristo no ha venido. Despídete, Stephanie. God bless everyone. Thank you so much for watching again. Till next week, Monday, if the Lord allows for that to happen, have a blessed week. Amén. Dios te bendiga. Amen.
me he sentido